Y en esta oportunidad volvemos con el MST. Con el MST del lado de los representantes de la costa del Uruguay. Vamos a estar hablando, creo que ya está conectado Pablo Amarillo, que representa al Partido Obrero. Él es docente, tiene una trayectoria dentro del sindicalismo, así que le damos la bienvenida a este programa, Pablo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Mil disculpas por la demora, gracias por habernos esperado. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a ustedes, a la audiencia. Gracias por este contacto. ¿Vos me escuchás bien, Pablo? Sí, te escucho muy bien. Perfecto. Ahí está, perfecto. Pablo, ya que venís del escaño sindical, no puedo dejar de preguntarte sobre la mala imagen que tienen los sindicatos a la hora de su nivel dirigencial. No sé el semillero, ¿no? Hace pocos días acaba de ser juzgado José Allende, ¿no? De UPCN aquí en Entre Ríos, y acató y aceptó todas las denuncias. Sí, me robé 4 millones, sí, pienso devolverlas, sí, esto, sí, lo otro. Hemos tenido casos como el Pata Medina. O sea, cuando hablamos de sindicalismo hablamos de dirigentes multimillonarios, que hace muchos años que parece que son dueños de los sindicatos, de hecho lo son, porque las elecciones sindicales en muchos, y no todos, también hay sindicatos honrados. Yo siempre menciono el rescate gastronómico acá de Entre Ríos, de Paraná. Bueno, digo, y ACMER es sí, uno de los pocos sindicatos que tiene una vida más abierto, democrática, más abierto, muy sana, sí, más allá de sus peleas internas, obviamente, sí, y de sus listas, líneas. Pero cada 4 años, sí, no sale ningún multimillonario de ahí. Sí o sí tiene sus elecciones, y son muy pocas las veces que se ha repetido los secretarios generales. ¿De dónde vuelve? Ahí está. En aquellos sindicatos que son abiertos, que realmente tienen elecciones fidedignas, que no tienen dirigentes que se quedan apoderados porque lo generaron eso al sindicato, son las personas que vos te das cuenta que funcionan perfectamente bien las instituciones. Otros que vienen de toda la vida salen con autos de carreras, están instalados en Uruguay, etcétera, etcétera. Lo primero que te quiero preguntar desde la izquierda, desde un partido obrero que es justamente pensando siempre en el trabajador, ¿cómo vamos a hacer para regular en primera instancia el tema de que esta dirigencia no esté más? Porque nadie quiere ese nivel de dirigentes en los sindicatos de arranque. Bueno, mirá, nosotros acabamos de hacer un spot explicando que el caso Allende es el caso típico del dirigente sindical integrado al Estado, porque algo pasa que tenemos en la mayoría de los sindicatos nacionales dirigentes que están hace 30 o 40 años, y los trabajadores afiliados a sus sindicatos están cada vez peor, no mejor. Pues eso, ¿Qué es lo que pasa? Y trabajadores pobres. Y trabajadores pobres, porque nosotros los definimos como burócratas sindicales. Son tipos que juegan para el Estado, para los patrones y para sus propios negocios, negociando y entregando los derechos, las condiciones de trabajo y las conquistas de los trabajadores. Por eso, en mi caso, que dentro de ACMER pertenezco a la agrupación Carlos Fuente Alba, que es minoría acá en el departamento de Uruguay, nosotros nos identificamos con el clasismo, que es el planteo histórico que los sindicatos son para los trabajadores. Entonces, si son para los trabajadores, tienen que organizarse mediante asamblea, tienen que consultarse a los trabajadores antes de una paritaria cuál va a ser el reclamo que se le va a plantear a la patronal, tiene que consultarse a los trabajadores si el acuerdo que ofrece el patrón se acepta, se rechaza o se continúa un reclamo, un plan de lucha. Pero bueno, el sindicalismo que tenemos hoy, la mayoría de los sindicatos, bueno, responden al peronismo, que es un partido patronal, es un partido que juega y jugó históricamente para los patrones, y por eso los trabajadores están donde están, en los sindicatos que dirige el peronismo, mientras puedo plantear otra experiencia. El sindicato dirigido por el clasismo, como el sindicato del neumático, fue el único sindicato industrial del país que no tuvo ningún despido, fue el que logró los mejores aumentos durante todos los 4 gobiernos de Macri, el que logró los mejores aumentos ahora durante el gobierno de Alberto Fernández, por una sencilla razón, que ese sindicato se apoya en la fuerza de los trabajadores y que no juega ni para el gobierno ni para los patrones, y está dirigido por dirigentes que representan y responden a su base. Entonces, para el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, es en el que estamos todos aquellos trabajadores que queremos sacarnos de encima la burocracia sindical, esos sindicalistas traidores que nos han llevado a esta situación en la que el salario promedio en la Argentina es de 38.000 pesos, cuando la línea de pobreza está en 67.000. Bueno,
venimos haciendo un camino, el clasismo viene creciendo en los sindicatos. Son 3.300 sindicatos, es el único país en el mundo que hay más de 3.300 sindicatos en toda la Argentina y que además manejan la caja de la salud, porque los mayoritarios también manejan la salud y el choclo del Estado que baja para la salud de los afiliados. No existe otro país del mundo, menos de la región, que pase todo esto. Y esto obviamente tienta. Nadie se quiere ir porque maneja los recursos de la salud de sus afiliados, le descuentan al trabajador, le descuentan al patrón, hacen los convenios, como bien decís, con la teta del Estado. Entonces vos tenés Moyanos, tenés la CGT, que vos ves los mismos dirigentes de hace 40 años, mencionaste bien la del neumático, mencionamos ACMER, mencionamos la de gastronómicos, pero digo, si esto no va por ley en el Congreso de que haya una nueva ley sindical, que no puedan confeccionarse por listas únicas y que realmente haya una amplitud para la renovación dirigencial, ya de arranque ahí tenés una cuota de poder importante en la Argentina que no está democratizada. El problema es que en el Congreso, los que intervienen, los diputados, a excepción de los del Frente de Izquierda, todos, más allá que puedan hacer una crítica de corrupción o no, como son partidos que juegan para los patrones, nosotros los definimos como partidos patronales, a Cambiemos, al PRO, a los radicales y el peronismo, están muy contentos con estos sindicalistas. A veces se pelean por la caja, por discusiones electorales, no, por eso pero en realidad de fondo tienen acuerdo con estos dirigentes sindicales, porque estos dirigentes sindicales son los que le vienen aprobando las leyes en contra de los trabajadores hace años. ¿Qué hicieron los dirigentes sindicales cuando el macrismo votó una reforma en contra de los trabajadores jubilados? Nada. ¿Qué hicieron ahora cuando este gobierno de Alberto Fernández aprobó una nueva ley de movilidad que ataca los derechos de los trabajadores jubilados? Nada, porque justamente estos dirigentes sindicales están al servicio de las patronales y por eso el Estado le deja hacer lo que hacen y que se haga el millonario. Entonces, los que enfrentamos eso, estamos en un solo lugar, que es el Frente de Izquierda, y por eso vas a ver que en las listas del Frente de Izquierda, en todo el país, estamos aquellos compañeros, en muchos casos, que luchamos en los sindicatos para desplazar estas burocracias sindicales. Y los que somos los que estamos enfrentando todos los ataques gobierno tras gobierno, que venimos enfrentando los ataques, porque hace décadas que los trabajadores venimos sufriendo ataques. Y esos compañeros que venimos, o referentes de esos sectores que venimos luchando por desplazar a esas direcciones sindicales que entregan nuestras conquistas, somos los que integramos. ¿Del Caño presentó alguna reforma en el Congreso de reforma de ley sindical? Porque no tengo ese dato. No, yo entiendo que no, nosotros somos muy críticos de la ley de asociaciones profesionales, pero tanto el Partido del Caño, que es el PTS, como el mismo Partido Obrero, integramos listas comunes frente a la burocracia sindical para desplazarla y damos la pelea en los lugares de trabajo, las fábricas, las reparticiones del Estado, para desplazar a esas direcciones sindicales, y no solo en momentos de elecciones, luchamos frente a cada ataque que reciben los trabajadores por parte de las patronales a sus condiciones de trabajo, a su salario, a sus derechos jubilatorios. Bueno, es una pelea permanente. Por eso en estas elecciones no puedo dejar de decir que en el Frente de Izquierda estamos los que luchamos todos los días en defensa de los trabajadores. No es que aparecemos ahora porque hay elecciones a hablar de los derechos de los trabajadores. Somos compañeros que, ya sea principalmente en los sindicatos, luchamos todos los días desde hace años por los derechos de los trabajadores, y lo que hacemos en estas elecciones es llevar esas luchas cotidianas al plano del Congreso, digamos. Uh-huh. Sí, Juan le iba a decir. Juan Pablo. Juan coordiné la entrevista. Por eso. Este es Juan Pablo. Claro, entonces. Pablo. No, Juan y Pablo. Bueno, ¿está? Bueno, sí, ya está. Con respecto a que en estos últimos días el gobierno nacional le dio a las organizaciones sociales, le allanó, le facilitó el camino para la sindicalización y le da la cuestión de la personería jurídica. ¿Qué opinás? Que las organizaciones sociales sean ahora sindicalizadas. Bueno, qué interesante la pregunta, porque en mi caso, por ejemplo, soy responsable del Polo Obrero. Vieron que claro. El Polo Obrero es la organización de desocupados y barriales del Partido Obrero, que ha crecido mucho. Entonces voy a ser claro con esto y tajante. Miren,
Esta política de la economía popular que reivindican las organizaciones sociales ligadas al gobierno y que ahora quieren convertirse en sindicato, lo que están haciendo es allanando el camino para que avance la precarización laboral. Porque los municipios y los estados provinciales, en vez de contratar empleados municipales que tienen que estar bajo convenio, con aporte jubilatorio, con obra social y demás, ¿qué van a hacer si avanza el gobierno en su política e inclusive si avanzan estos sectores que ahora están pidiendo la sindicalización? Van a contratar gente para hacer el trabajo que antes hacía un municipal o un empleado de la provincia por lo que vale un plan social, que son 13.500 pesos para hacerlo trabajar 5 días a la semana por 8 horas. Entonces esto va de la mano de avanzar con la precarización laboral. Por eso el Polo Obrero no está a favor de esta política que de alguna manera va a servir para atacar los convenios colectivos de trabajo de los empleados provinciales, de los empleados municipales, que van a ir siendo reemplazados por cooperativas, como ya está pasando, sí, que además tienen manejos bastante muy discrecionales. Por eso el Polo Obrero no tiene cooperativa de ningún tipo, y por eso crecemos justamente como organización, porque el Polo Obrero no utiliza a la gente, no se queda con nada que no le corresponde, resuelve las cosas de manera democrática. Entonces nosotros somos muy críticos, y fíjate la contradicción, que estas organizaciones movilizaron cientos de miles de personas que están cada vez más pobres, con dirigentes a la cabeza que son parte del gobierno del Frente de Todos, que empobrece a la gente que se movilizaba. Los dirigentes que convocaron a la movilización son todos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, son los que te niegan la mercadería para los comedores y merenderos cuando no para de aumentar el hambre. Entonces, fíjense la contradicción de esa marcha, y es la contradicción que tienen las direcciones sindicales y también las direcciones de estos movimientos sociales, que están ligadas a un gobierno que con el objetivo de pagar la deuda está sometiendo al pueblo argentino un ajuste terrible que ha llevado la pobreza al 45%. Entonces, nosotros luchamos por trabajo genuino, por defender los convenios colectivos de trabajo, por un salario igual a la canasta familiar, y por eso nos diferenciamos de estos sectores. ¿Y no crees, Pablo, que hay que hacer una reforma de los convenios colectivos de trabajo que hacen más de 50 años que están vigentes, con las nuevas herramientas, las nuevas formas de trabajo? Hay trabajos que ya no existen, hay otros nuevos, y que cada año se van creando otras nuevas formas de trabajar, y la generación futura, porque estamos hablando de proyectar un país hacia el futuro, van a necesitar esta reglamentación. Por ejemplo, aquellos adolescentes jóvenes que están trabajando con la era de digital, no hay convenio de trabajo que los ampare, por ejemplo, y son muchas horas al frente de una máquina, ante una pantalla, y nadie se hace cargo, ni el Estado, ni ninguna obra social, un anteojo por descanso de vista, la silla adecuada para el respaldo de la espalda, etcétera, etcétera. ¿No debería haber ahí una actualización de los convenios colectivos? Insisto, qué interesante la pregunta, porque no suelen ser preguntas que suelen hacer, y me parecen que son centrales. Digamos, mira, nosotros estamos de acuerdo con aquellos convenios colectivos que son discutidos por los trabajadores y que representan avance para los trabajadores. Por ejemplo, el Partido Obrero, inclusive otros partidos del Frente de Izquierda, están impulsando la organización de los trabajadores de reparto por plataforma. Claro. Los famosos delivery. Ya, el delivery. Como ahí, los delivery a partir de plataforma. Bueno, están luchando los compañeros por tener un convenio colectivo de trabajo, por tener derechos laborales, y justo en ese sector donde el convenio es reclamado por los trabajadores para establecer derechos, el gobierno lo niega. Pero sí quiere avanzar en reformar los convenios colectivos de trabajo cuando la patronal está de acuerdo para quitar derechos, como en otras áreas que se viene haciendo, por ejemplo en Vaca Muerta, donde han cambiado las condiciones de trabajo y por eso ha habido más muertos por los vientos, por ejemplo, que hay en el sur. Han sido cambios en los convenios colectivos de trabajo para quitar derechos. Entonces nosotros estamos a favor de que los derechos de los trabajadores se expresen en convenios colectivos de trabajo, y de que los convenios colectivos de trabajo tienen que ser discutidos y contemplar los derechos que los trabajadores de ese sector consideren. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Ahora, la reforma de los convenios colectivos de trabajo
para quitar derechos en un país donde la precarización laboral alcanza el 40%, bueno, ahí no, por supuesto que no estamos de acuerdo, y enfrentamos la reforma laboral. En eso quiero ser claro. Este es el cuento de la buena pipa, Pablo. A ver, no sé cuántos años tenés, yo voy a cumplir 48, y escuchaba a mi viejo 34. Antes que se muera que tenía... ¿Cuánto? 34. 34, bueno. Nada, te llevo una sotita más nomás. Pero después lo escuchaba a mi viejo y a todo el mundo. Viste que en Entre Ríos en general la mayoría son pymes, las relaciones laborales son familiares, van del esfuerzo que tiene cada uno de la familia junto con sus trabajadores, la gran mayoría, digo. Hay algunas empresas, no digo que no, y debe haber algunos abusos, pero en la gran mayoría son pymes que están muriendo, porque no entre impuestos, entre lo que hay que pagar también de los sueldos, de los aguinaldos, de lo que te lleva el Estado sin aportar absolutamente nada en todas las cargas impositivas y demás. Todo el mundo está parado y no sabe de dónde recaudarlo, porque no hay mercado para vender. Pero además, creo, por lo menos entre los que uno habla, que entre esas pymes nadie está a favor, puede haber un 10% de empresas grandes y demás que puede haber, pero digo en Entre Ríos, nadie está a favor de que un trabajador esté bajo de un sueldo de la pobreza, porque no le es negocio indirecto al mismo empresario o al mismo emprendedor. Él necesita que consuma, que esté bien, que esté contento, que esté alegre, que venga con ánimo, que esté tranquilo, porque todos quieren trabajar en esa armonía, digo la gran mayoría. Obviamente, los sectores que están en vaca muerta y demás tienen otra mentalidad, tienen otro pensamiento de inversión internacional, tienen que ver con la concentración de la riqueza y tienen que ver con los entongos que tienen con las máximas autoridades. Dicho esto, también te pregunto si el MST de la nueva era, o la izquierda de la nueva era, sigue viendo a el empresario como el cuco, el malvado, el maldito, el garca, el burgués, o lo que hace es, desde las bases, tener un sistema de acompañamiento para que sea más productivo y para que pueda incorporar mayor cantidad de personal. ¿Me entendés lo que te quiero preguntar? O sea, ¿salimos del libro de Marx y nos ayornamos a estas nuevas eras o seguimos combatiendo el capital mentirosamente, como decía Perón? Te voy a responder de manera tajante. Bueno, primero aclaro, yo soy del Partido Obrero, lo sé, que es otro partido que integra el Frente de Izquierda, no soy del MST. Juntos integramos el único Frente de Izquierda que hay acá en Entre Ríos, que es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad. Mira, nosotros reivindicamos el socialismo histórico, entonces no somos de la nueva era, sino que entendemos que todos esos planteos de la nueva era a lo que nos han llevado es a que los trabajadores estemos peor, porque acá no podemos desconocer que en Argentina y en el mundo, en el sistema capitalista, tiene una lógica que ya no es discutida prácticamente por nadie, que es que el patrón se enriquece cuanto más explota al trabajador. Así de sencillo es, y esto es explicado no solo por Marx, sino por distintos economistas, algo que es una verdad que no es negada, porque es una verdad inclusive objetiva y matemática. Entonces nosotros, el Partido Obrero, lucha por un gobierno de los trabajadores. ¿Qué quiere decir un gobierno de los trabajadores? Que es un gobierno que tiene que tener como prioridad resolver el problema de los trabajadores, que pasan en gran medida. ¿Cuáles son las preocupaciones del tipo que labura? Bueno, primero llegar a fin de mes. Entonces un planteo central de un gobierno de trabajadores sería ¿cómo resolvemos el problema del salario? Los gobiernos capitalistas y los patrones siempre están buscando pagar menos salario para ganar más plata a ellos. Y les genera esta contradicción que vos decís, porque el problema de la pyme no han sido las restricciones. El problema de la pyme es que nadie tiene un mango. Ese es el problema de las pymes. Y aunque abran 10 horas, 20 horas, nadie va a ir a consumir, porque las propias pymes son las primeras en pedir que los salarios y los aumentos no sean altos. Entonces les genera esta contradicción que es propia de las contradicciones del sistema capitalista. Ni hablar las empresas exportadoras que pagan en pesos y exportan en dólares, que como están desvinculadas del mercado interno, si pudieran hacer trabajar a la gente por agua y pan lo harían, digamos. ¿Cómo hacemos entonces a ver, para revertir? Me interesa la pyme, que es más horizontal,
que es de donde nos vivimos acá. Las exportadoras es para analizarlo, pero digo, me interesa cómo revertimos esto, porque una pyme, hoy le das un batacazo de un incremento del 100% y no vende un cacho, la obligás a cerrar. Entonces, y también por el otro lado, yo sé que muchos se quedan pensando, decir, yo entiendo eso porque hasta lo merecen, es así, y necesito que el circuito corra, pero ¿cómo haces? Porque todo recae en el privado, y el privado lo han aniquilado con estas políticas que se vienen dando. Todos dependen hoy por hoy de migaja que tire el Estado, es una cuestión de locos. ¿Y qué hace el Estado? Incorpora, te presiona, te saca el fisco y demás, y después ¿qué te hace? Listo, te dio el 45 y te pegué una deflación de un sopapo de un 79. Y seguimos con el cuento de la buena pipa en la Argentina. Respondo entonces. Mira, fíjate lo que pasó, lo que ha pasado en este momento de pandemia, como puso de manifiesto un montón de problemas que eran preexistentes. Mira, las pymes, por ejemplo. ¿Qué pasó con las ATP? Las ATP fueron los salarios que pagaron los jubilados, no lo pagó el Estado. Bien. Algo para nosotros lo rechazamos. Han hecho mierda. ANSES lo han hecho mierda por décadas. ¿Cómo un trabajador con su aporte y su salario para cuando se jubile va a subsidiar al patrón? Bueno, este gobierno solo al Tesoro Nacional, al Banco Central, a inversiones, a otros, que ni siquiera patrón, o sea, lo vienen desfondeando hace siglos. Después te pido que tomemos, porque para nosotros es central hablar del ANSES, entonces te pido que un ratito, al 5 segundos podamos hablar del ANSES. Dale. Entonces, ¿qué hicieron? Subsidiaron a las empresas sin pedir con las ATP, con plata de los jubilados, sin pedir ningún tipo de rendición. Entonces cobraron ATP las multinacionales, cobraron empresas nacionales que exportan al mercado interno, cobrando en dólares cuando hubo una devaluación altísima. Ahora tiene que devolver. Pedirle a nadie sin pedir una rendición a nadie. Ahora se avivaron y la tienen que devolver. Se dio un cuenta hay que ver si vuelven, no sé cuántos meses después, cuando vale mucho menos la guita, pero, que por ende es de financiamiento del ANSES, pero sin pedir la rendición a nadie. Entonces, yo como soy docente y estoy acostumbrado a que siempre se discuta si los docentes ganan mucho o poco, si está bien o mal lo que ganamos. Y, bueno, siempre digo, ¿y cuándo vamos a discutir las ganancias empresarias? ¿Cuándo la vamos a discutir? Porque acá las empresas aumentan los precios cuando quieren, reciben los ATP sin dar ningún tipo de rendición. Yo no sé si perdieron o no. ¿Por qué el jubilado, que no debería, tiene que subsidiar a los patrones sin entregar un papel? Y los pymes, bueno, hay que ver si las pymes perdieron, cuáles perdieron y cuántos perdieron. Cerraron si no un montón, Pablo, quebraron un montón. Hay que verla. Por eso yo no estoy diciendo que no hayan quebrado. Son como 200.000 puestos laborales se han perdido por cierre de pymes. Yo no digo que no hayan quebrado. Es lo que vos decís, abrís y no vendés un carajo. ¿A quién le vendés? A ver, nosotros vivimos de la publicidad. El primer termómetro somos nosotros, ¿sí? El primer termómetro de ajuste somos nosotros, los medios independientes, vamos a ponerlo de esa manera, ¿ok? Que tenemos que pagar un canal, que tenemos para salir al aire, que tenemos que pagar la emisora, que tenemos que pagar las cámaras, que tenemos que pagar los empleados, los operadores, la parte de prensa. A lo primero que cortan, obviamente, es la publicidad, porque viste bien el tema de ajuste y antes de que cerrar, lo primero que se corta es la publicidad, porque hay que vivir antes y hay que ver si se llega a fin de mes. Mirá la cantidad de locales cerrados en Paraná, fue un desastre absoluto. ¿Para qué? Para que estemos todos arrodillados y caigamos a pedir cualquier tipo de plan de rescatame, por favor, papá Estado, y volvemos a lo de antes. Y el Estado manejado, los políticos manejados con los recursos de lo poco que queda productivo, reparte chauchi y limonadas, total, después deflaciona y lo que te dio te obligan a agradecerle y encima después te lo devalúan. Entonces, vuelvo en este sentido. A ver, un comerciante no es el patrón déspota de una librería. Por eso quiero ser claro en la respuesta. Sí. Te agradezco la aclaración. Sí. Yo no dije que no hayan quebrado. Lo que digo es que hay que ver cada caso. El Estado no puede, primero que no puede con plata de los jubilados, darle plata a todos los que digan que han perdido. La plata de los jubilados la han aniquilado y la plata de los jubilados tendría que haberse dado hace años a los jubilados y han hecho mierda el ANSES durante décadas. Bueno, por eso ahora me voy a detener en ese tema que me parece central. Entonces, nosotros decimos que el Estado debía garantizar los salarios de aquellas pymes que no podían afrontar el pago del salario. Pero acá
se le dio a las multinacionales, a las exportadoras, a empresas medianas, inclusive a pymes, que tienen enormes ganancias. ¿No era mejor dárselo a un comerciante que no pudo abrir, por ejemplo? Es lo que te estoy diciendo. ¿No por eso. Acá pyme el comerciante. Somos todos comerciantes. Entonces, nosotros somos fuertemente críticos y quiero ir al tema central del ANSES. Mirá, porque también me interesa discutir las propuestas, digamos, que tenemos del Frente de Izquierda. Primero, hemos enfrentado la reforma jubilatoria de Macri, que la logró con el voto de los que ahora están en el gobierno, del peronismo, y enfrentamos también la reforma jubilatoria de Alberto Fernández. Este gobierno... ¿Cuál era mejor, Che? El ajuste... Bueno, es que las dos fueron para atacar a los jubilados. El tema que Macri la hizo pensando en que iba a bajar la inflación y por eso puso un componente mayor de inflación a la ley de movilidad, y resulta que esa ley que con Alberto Fernández hubiese hecho que el jubilado no pierda tanto porque tomaba más por inflación, ¿qué hizo Fernández? La suspendió y aprobó otra en donde la inflación no es tomada para el cálculo. Era menos mala la anterior entonces. Era menos mala la anterior, pero Macri la hizo, no porque quería pagarle mal a los jubilados, sino que iba a combatir la inflación. Sí. Ellos tenían la previsión de que la inflación iba a bajar. Pero, entonces, ¿qué quiero decir? Mirá, primero, la plata de los jubilados es de los jubilados, de los que laburamos. Eso tiene que quedar claro. ¿Por qué digo esto? Porque los gobiernos usan las cajas jubilatorias como si fuese plata de ellos, e inclusive las incorporan al presupuesto, como si fuese recaudación. Único país en el mundo. Salario del trabajador para cuando se jubile. Entonces, vas a Chile, vas a Uruguay, vas a Paraguay, vas a Bolivia, un despelote para que habiliten a que le den un adelanto a los jubilados de lo que les corresponde y demás, un debate que duró hasta hace 2 meses atrás, pues la plata de los jubilados de las cajas no se tocan. Argentina saca de donde haya. Y se tocan hace años, y los únicos que lo hemos enfrentado, y lo podemos probar porque los diputados del Frente de Izquierda votaron en contra de joder a los jubilados antes y votaron en contra también de esta reforma. Nosotros defendemos el 82% móvil. ¿Cómo creemos que se puede lograr el 82% móvil? Bueno, primero, reponiendo los aportes patronales que quitó Menem, porque Menem redujo a la mitad los aportes patronales. Todos los gobiernos mantuvieron esa baja de aportes patronales a la seguridad social. ¿Por qué? Porque eso permite abaratar costos de laborales y por ende que las patronales ganen más. Entonces, lo primero que decimos, hay que reponer los aportes patronales que quitó Menem y que ningún gobierno repuso. Y segundo, que hay que dejar de usar la plata de los jubilados para el repago de la deuda externa, porque no sé si sabe la gente, principalmente los trabajadores activos y jubilados, que los dólares que se van para el pago de la deuda, en gran medida se compran con pesos del ANSES. Entonces, desde Cristina en adelante han usado el ANSES, Cristina, Macri y ahora Alberto, para financiar el pago de una deuda que es ilegal, ilegítima y fraudulenta. Entonces, hay que dejar de pagar la deuda externa en general, mucho más con la plata de los jubilados, hay que reponer los aportes patronales que quitó Menem, y eso es lo que puede garantizar el 82% móvil que lo han liquidado. ¿Cómo puede ser que un jubilado gane 23.064 Pero pesos? vivimos en un mundo inclusivo, Pablo. Vos haces eso y te bloquean todo, como ya pasó lo de Cristina, que hasta el velero lo habían confiscado cuando tocó gana. Te aniquilan. Bueno, pero sí, a ver, yo en eso nosotros, porque acá se quieren plantear como que es indefectible que hay que pagar una deuda. Primero, nosotros los trabajadores pagamos nuestra deuda. Yo pago, saco un televisor en 12 cuotas y lo pago, porque si no estoy en el veraz. Bueno, ahora nos quieren convencer de que estas deudas de todo, primero, cuando la deuda, primero externa, gran medida viene de la dictadura militar, o sea que es ilegal de entrada. Segundo, ¿por qué no nos preguntamos por qué nadie quiere investigar la deuda? Nadie investiga la deuda. Y el único juez que fue Olmos lo hizo. Claro. Porque enseguida nos damos cuenta que es un negociado, que esto no tiene nada que ver con la deuda que saca un trabajador cuando saca un electrodoméstico. Esto es un negociado. ¿Cómo puede ser que el Estado pide los dólares, lo fugan los principales fondos de inversión, bancos y grupos empresarios, y ahora lo tenemos que devolver todo? Entonces la discusión más que qué pasa si no pagamos la deuda, es cuáles son las consecuencias de pagar la deuda, y las consecuencias son estas:
jubilaciones de 23.000 pesos, salarios estatales que están 30.000 pesos debajo de la línea de la pobreza, no se garantizó ni una compu ni conectividad para 6 millones de pibes que quedaron afuera de la escuela, 45% de pobres. Esas son las consecuencias de pagar, y por eso contra esa política se están rebelando los pueblos en Latinoamérica, como ha pasado en Colombia, como ha pasado en Nicaragua, en Perú, como ha pasado en Ecuador. Y la consecuencia principal de no pagar la deuda es que tendríamos todo ese ahorro nacional para resolver los problemas de la grande mayoría, industrializar el país, invertir en educación y en salud. Y te quiero dar un numerito para que vos veas la magnitud del problema. En el presupuesto del 2021 se destina el 1,4% del PBI para educación, en plena pandemia, cuando tuviste 6 millones de pibes que quedaron afuera. Penoso. Y se destina para el pago de intereses de deuda el 7%. Si unimos salud y educación, salud no llega al 4%, no llegamos con toda la inversión de 2021 en salud y educación a lo que se va a gastar este año en pago de intereses de deuda cuando tenemos 45% de pobres. Ahí Entonces, está la prioridad de un país. No podemos decir que lo viable es eso. Eso no es viable para el trabajador, es viable para los bancos, para el FMI, no para el Qué temita que tocaste, ¿eh? Bueno, y nadie Pablo, le pone el cascabel al banquito, ¿viste? Pablo, te traigo a la provincia de Entre Ríos y decime el tema de la caja de jubilaciones de la provincia, que el año pasado se descubrió que había cobrando gente que no pertenecía, el que estaba grande que viene hace rato, que ¿no? estaba fallecida, y que encima uno de los déficits, montos, números que se daban de la caja que no tiene para el aumento de los jubilados provinciales coinciden con los contratos de obra de los distintos gobiernos municipales y provinciales, que deberían aportar a la caja de jubilaciones de la provincia. Por eso, la propuesta del Frente de Izquierda es que las cajas de los jubilados las tienen que manejar directorios elegidos por los jubilados y trabajadores activos, que somos los que aportamos. Nosotros enfrentamos la ley de emergencia y lo mismo que planteamos para el ANSES, planteamos para las cajas en Entre Ríos. Las cajas son de los trabajadores activos y jubilados y deben el directorio ser elegido por el voto de los trabajadores activos y jubilados que aportan a esa caja, y debe haber un control de los trabajadores de cuáles son los balances de esas cajas, porque nos dicen las cajas son deficitarias, y si son deficitarias, ¿por qué no la largan los gobiernos? Porque meten mano a las cajas para hacer su negociado, para beneficiar a empresas amigas, para beneficiar a sectores políticos amigos, vaciando y empobreciendo a los jubilados. Entonces las cajas, como son de los jubilados, deben ser elegidas por los jubilados y no deben ser un botín de los gobiernos que dicen que son deficitarias para aprobar reformas jubilatorias, pero si son deficitarias, ¿por qué no las largan? Porque es la caja que usan para otros gastos que no son el de las jubilaciones. Por eso el Partido Obrero, que es un partido de trabajadores, plantea que las cajas deben ser administradas por nosotros, por los que trabajamos. Esa es una propuesta clara. Y ahí vamos a encontrar las soluciones para reponer el 82% móvil. Pablo, querido, desde ya muchas gracias por este contacto. Sí, hemos hablado contigo, hemos hablado también con Nadia hace un par de días. La semana pasada. Es un verdadero placer. ¿Cómo sería un gobierno de trabajadores? ¿Cómo sería el sistema productivo? A ver, ponémelo en caja mental. De un en gobierno un sistema productivo de los trabajadores. A ver, mencionaste neumáticos. Ok. ¿Cómo es una fábrica de neumáticos? ¿Cómo sería? ¿Qué habría? ¿Trabajaría por asamblea? ¿Sería cooperativista? Blanqueame eso mentalmente. Mira, te quiero plantear propuestas concretas, no porque no quieras debate, sino porque hay... No quiero debate, quiero una idea cómo sería el trabajo ese. ¿Cómo sería? Por eso. Planteos clave. Por ejemplo, ¿por qué la industria energética tiene que estar en manos privadas cuando son recursos que son de todo? Acá está la arena del río, te la saca una empresa, aumentando el costo para que el tipo que tiene un rancho se pueda levantar un tapial. ¿Por qué no puede el Estado, con control de la población y mostrando los balances, administrar y explotar los recursos naturales que son de todo? ¿Por qué YPF no puede ser una empresa con control de sus propios trabajadores? ¿Se entiende lo que digo? O sea, acá hay medidas concretas. Acá hay un caso, vos tenés en ERSA que también, vos tenés en ERSA que está el sindicato co-dirigiéndolo
con el sector político, por ejemplo. Mencionaste Pero energía, te tiro energía. Son sindicatos que están dirigidos por la burocracia. Son sindicatos que no tienen nada que ver con representar a los trabajadores. Son burocracias Y sindicales. volvemos a lo mismo. ¿Con quién ¿Cuál es el interlocutor válido? Volvemos al principio. Bueno, por eso los trabajadores tenemos que organizarnos en cada lugar de trabajo. Mirá, los resortes de la economía. Nosotros ¿qué entendemos? Que los recursos minerales y energéticos deben estar en manos del Estado, pero ese Estado debe estar en manos de un gobierno de los trabajadores. ¿Qué implica un gobierno de los trabajadores? Primero, que los trabajadores en los lugares de trabajo puedan discutir los problemas productivos, porque son los trabajadores los que desarrollan la producción. Son los trabajadores los que desarrollan la producción. Y segundo, que pueda haber un control de la población sobre cuestiones fundamentales. Acá te aumentan la luz, te aumentan el gas, te aumentan la nafta, sin mostrar los costos de producción, sin discutirlo con la población, ni siquiera con los trabajadores de YPF. Entonces, acá los trabajadores somos el último orejón del tarro y somos los que pagamos, y pagamos cuando somos los que producimos la riqueza. Entonces, ¿cómo funcionaría un gobierno de trabajadores? Bueno, primero tendrían que darse a conocer las cuentas claras. ¿Cuáles son las cuentas de los municipios de en serio? ¿Cuáles son las cuentas de empresas que deberían estar en manos del Estado? Deberían ser conocidas por todo. Acá aumenta el barril de petróleo y aumenta la nafta. Baja el barril de petróleo y aumenta la nafta. Acá siempre aumenta. No se puede concebir eso. ¿Por qué? Porque son empresas que no son dirigidas por tipos electos por los trabajadores que defiendan intereses de los trabajadores, porque los trabajadores no queremos pagar más cara la nafta y empobrecernos. Entonces, por eso te planteo cuestiones concretas. El comercio exterior debe también ser nacionalizado, debe estar en manos del Estado. Acá nadie sabe, por ejemplo, nadie sabe cuánta soja entra y sale por el río Paraná. Ahora se supo por Vicentín que sacaba la soja por Paraguay. Todos los trabajadores del puerto de Rosario saben que pasa eso. Lo que pasa que justamente los que gobiernan para los partidos capitalistas y justamente como no representan a los trabajadores, todas estas cuestiones que los trabajadores podíamos organizar, bueno, son combatidas por estos gobiernos. Entonces, lo del gobierno de los trabajadores. Primero, poner en discusión las prioridades de la familia obrera. La vivienda, 6 millones de viviendas que faltan en nuestro país. Decimos que hay que construir las viviendas con el no pago de la deuda externa y eso generaría empleo genuino. Segundo, otra cuestión, el salario. Bueno, tiene que alcanzar para vivir y tiene que ser igual a la canasta familiar. Y bueno, los patrones ganarán un poquito menos. Mirá lo que digo, no dejarán de ganar. Ganarán un poco menos los patrones. Y el Estado, en base al no pago de la deuda, puede garantizar el salario igual a la canasta familiar. Creo que otra medida importante me parece fantástico. Me parece que así como dijiste que los ATP fueron para las grandes esferas, al igual que para las pymes, y a todas las pymes no llegaron, me parece que en esa parte que acabas de mencionar también tendrían que diferenciar quiénes son los de esfera de pymes y la esfera de esos grandes patrones que vos mencionás. Es la única acotación que me parece que tendrían que por ahí analizarlo. Lo demás es entendible. Vale porque nosotros somos personas sensatas, ¿viste? Que a veces se dice que la izquierda no son planteos bien concretos. La vez que si vos revisás el archivo cuando hablamos con Nadia la semana pasada, en 2 o 3 oportunidades, mi expresión fue amo a esta chica. Sí. A ver, o por izquierda o por derecha, siempre hay puntos en común. Esto es así, hoy por hoy es así. Y en definitiva, hay muchos puntos que se encuentran, sí o sí se encuentran. Pero estamos en un sistema muy hipócrita que tenemos que tratar de salir y romper de esta ambivalencia que cada vez se conforma en bifrentista. Es una cosa de locos. Es lo peor que puede pasar, que blanco o negro y terminan arreglando blanco y negro. Entonces, y los grises no y cuentan. los grises no juegan, ahí estamos en el horno. Pablo, un abrazo grande. Caro, sí. Por eso, para cerrar, 2 cositas. Lo que decide la derecha, ahora se está discutiendo el fenómeno Milei y demás. Quiero ser claro para la gente. Sí. Estos sectores plantean lo que ya hizo Menem y no fue como no fue. Entonces me parece que hay que ser claro en eso, por eso nosotros no tenemos... En algunos aspectos, con el tema del Estado y del tema de impositivo y demás, te diría que están más cercanos a ustedes que otra cosa. Ellos lo plantean
para que las patronales tengan todas las libertades de hacer lo que ya hicieron con Menem y que llevó la pobreza y la desocupación a los niveles que la llevó. Y nosotros planteamos que el Estado no utilice los recursos de los trabajadores para subsidiar a los sectores que concentran la riqueza. Puede ser, totalmente de acuerdo. desde el discurso, pueden ser cuestiones que pueden sonar parecido y por eso hago la aclaración. Bien. Lo último, queremos decir a la gente con claridad, no puede apoyar a los mismos gobiernos que nos han hundido. Los partidos, el resto de los partidos, el frente de todo, que ya ha gobernado y que está gobernando y que dijo que venía a terminar con el ajuste de Macri y lo profundizó, y los macristas que ahora lo ocultan a Macri y se cambian el nombre, ahora son el Frente de Todos por Entre Ríos. Bueno, esos partidos que ya nos hundieron no nos van a sacar a flote a los trabajadores, porque ya gobernando han demostrado que nos han hundido cada vez más en la pobreza, cada vez hay menos futuro y perspectiva para la juventud, para las mujeres, para los desocupados, ni hablar que no se ve la luz al final del camino, para los trabajadores que están cada vez más empobrecidos. Por eso le decimos a la gente, al ajuste hay que enfrentarlo con los que lo venimos enfrentando gobierno tras gobierno, que es la izquierda, y que los mismos que nos han hundido no nos van a sacar a flote. Por eso invitamos a la gente a votar al Frente de Izquierda, una lista integrada por trabajadores que sistemáticamente y hace décadas defiende los intereses de la clase trabajadora a la que pertenecemos. Bien, a la que pertenecemos.